Hola a todos, bienvenidos a The BMO Show Conectados, a Bilingual Experience con Shelene Zárate. Hello everyone and welcome. Today I am excited and honored about the conversation we will have regarding diversity and inclusion with a woman that has come to our school district with a true force. Hoy estoy muy emocionada y honrada por la conversación que tendremos acerca de diversidad e inclusión con una mujer que ha venido a nuestro distrito escolar con una verdadera fuerza. She has a vast professional experience and preparation in the education field and leadership. She has a bachelor's in the science of communicative disorders, a licensure in learning disabilities, Master of Arts in Education, a doctorate of philosophy in leadership, learning and service, among others. Ella tiene una vasta experiencia profesional y preparación en el campo de la educación y el liderazgo. Tiene una carrera en la ciencia de desórdenes comunicativos, una licencia en problemas de aprendizaje, una maestría en las artes de educación, un doctorado en filosofía de liderazgo, aprendizaje y servicio, entre otros. Right? Wow! Por favor, démosle la bienvenida. Please welcome our current Monona Grove School District Superintendent, nuestra actual superintendente del Distrito Escolar de Monona Grove, la doctora Tania L. Frederick. Tania, how are you today? ¿Cómo estás? I am well, thank you. And thank you for that lovely introduction. Yeah, well, we all want to know what you've done. It is a very impressive curriculum. Todos queremos saber lo que has hecho. Es un currículum de verdad impresionante. Estoy honrada de que estés aquí. I am very honored for you to be today. We are all excited about getting to know you more. Todos estamos emocionados de conocerte un poquito más. Doctor, there are so many things I would like to talk to you, but let's start with your upbringing. Where were you born and how was your childhood? Doctora, le quiero hacer tantas preguntas, pero vamos a empezar con su educación en casa. ¿Dónde nació y cómo fue su infancia? Well, like many people in Wisconsin, I was born and raised here. Okay, como muchas personas en Wisconsin, yo nací y crecí aquí. And went to college here in Madison. And I think my upbringing, pretty traditional for Wisconsin, again. My dad was a veterinarian outside of Madison, and he worked in large animal industry, so primarily dairy farms. Okay. Así que ella fue a la universidad aquí en Madison, así que muy tradicional, propia de este estado. Remind me what your dad did, ¿qué es tu papá? Veterinarian. Okay, su papá es un veterinario, así que estaba muy conectada con los animales. You were very connected with animals, I'm assuming. Yes. But it was mainly agriculture? Yes. Pero yes. específicamente en la agricultura. Okay. Yeah, 3 brothers, and him and my mom ran a business and grew up in that community, and then moved on to Madison for college and never went back there, but didn't manage to leave the state of Wisconsin. Okay, o sea, tiene 3 hermanos y su papá, así que todos estaban como en ese negocio familiar. Specifically, where in Wisconsin was? Reedsburg, okay, así que estaba en un pueblito en Wisconsin, fue a la universidad en Madison, pero bueno, nunca decidió dejar el estado, así que you are a true Wisconsin woman. Así que ella es una verdadera mujer de Wisconsin. That is great. Thank you so much for sharing that. What did you dream you were going to be when you were that little girl? ¿Tú qué soñabas, qué querías ser cuando eras esa niña pequeña de grande? I was going to be a stay-at-home mom with about 10 children. Dice, yo quería ser una ama de casa con 10 hijos. Yeah. That didn't really pan out. Okay. Le digo, ¿y eso cómo resultó? Dice, no, realmente no resultó así. But who is Tania currently as a woman? ¿Quién es Tania hoy como mujer? Yeah, thank you. That's a great question. I have a husband. We raised our family in Oconomowoc, Wisconsin. Okay. We had 2 boys, Zachary and William. They are both, one is graduated from college and one is in college. Okay. And so they're older. Okay. Yeah. Dice que tiene un esposo que están en Oconomowoc, tienen 2 hijos, Zacarías, sería en español, yo me imagino, y William. Yes. William. Okay. Yes. Y bueno, dicen que crecieron también aquí en Wisconsin, right? En Oconomowoc. Yeah. Yeah, so as they were getting ready to kind of move on to that next phase in life, my husband and I had a conversation about what was next for my career. He stayed home with our children.
So it was really an opportunity to think about where would we want to be and kind of what would we want next for that next chapter. Okay, so me comentó que sus hijos son ya grandes, uno todavía está en la universidad y el otro ya salió de la universidad. The other one graduated college, right? Yeah. Y ella y su esposo estaban teniendo una conversación, bueno, ¿cuál es el siguiente paso en nuestra vida? Su esposo se quedaba en casa y entonces le estaba preguntando cuál era el siguiente paso en su carrera y pues bueno, fue como comenzó este viaje, me imagino, aquí en nuestro distrito. And I'm imagining that's how the journey began here in our district. Yeah. Absolutely. Awesome. That is amazing. You truly brought like that light. Tú trajiste esa luz de la familia a casa. Yep. To your house, Yes. right? Because sometimes we wonder, well, do men have to stay? Do men have to go? And in this case, you were the one in charge. Así que ella desde el principio fue la mujer a cargo. Amazing, Tania. Let's go and enjoy of this great new song from our beloved Shakira. Vamos a disfrutar de esta nueva gran canción de nuestra queridísima Shakira. Esto es Soltera. Yo tengo derecho de portarme mal para pasarla bien. Estoy suelta y ahora puedo hacer lo que quiera. Se pasa rico soltera. Yo tengo derecho de portarme mal para pasarla bien. Estoy suelta y ahora puedo hacer lo que quiera. Se pasa rico soltera. Estamos de regreso en el BMO Show Conectados platicando con la superintendente de Monona Grove acerca de diversidad, la doctora Tania Frederick. We are back at the BMO Show Conectados talking about diversity with Monona Grove Superintendent Dr. Tania Frederick. Who is your greatest inspiration in the education field? ¿Quién es tu más grande inspiración en el campo de la educación? That's one. There is a professor out of Syracuse. Her name is Dr. Julie Costin. Okay, hay un profesor que se llama Dr. Julie Costin. Costin. Es Doctor. Female o male? Female, Julie. Okay, una mujer, Julie. Yep. And her area of research was really around how do you take best practices around diversity, equity, and inclusion and really apply that to a whole school and really think about how do you change your system about how people think about diversity and really around. No, dice que su área de especialidad de esta doctora es acerca de diversidad, equidad e inclusión y cómo traer esto a grandes rasgos en una escuela, en un distrito, you said district, district level, en un distrito, y ella maneja estas prácticas. And thinking about, it might be a student with a disability, it might be a student from a different race or ethnicity or another country, just that really big idea of diversity. Sí, así que habla de la diversidad en general, puede ser algún alumno con discapacidad, a lo mejor de otra raza u origen o de otro país, así que es una idea bastante en general. And how you can bring really good ideas and practices together that are going to meet the needs of a variety of people. To change your approach to when somebody comes into the environment, you're meeting them where they're at and working to create an environment that really values all the individuals that are there. Wow. That's a tricky one. Y bueno, dice que son diferentes ideas y prácticas que trae en conjunción con diferentes personas, es decir, que apliquen para mucho tipo de diversidad y encuentran a la persona en donde se encuentran ellos, no importa de dónde sean. Pero bueno, esto es algo muy complejo, le comento, porque hacer sentir bienvenido a tanta diversidad puede llegar a ser un tema complicado de manejar. I'm telling them that it can be a really tricky thing to do to make someone feel welcome and when there is such a broad diversity, right, in conjunction. So I'm assuming it's very interesting, all of her practices and research. Así que quiero asumir que sus prácticas e investigaciones deben de ser muy, muy interesantes. Well, this takes me to why Monona Grove? ¿Por qué el distrito de Monona Grove para ti? Really wanted to get back to the Dane County area. And as I was thinking about school districts, really thinking about districts that felt like a good match. Felt like at this age I had some options and wanted to make sure that I connected with a school district where they felt like I was a good match, but also I felt that they were a good match for me. Yeah.
So dice que ella estaba buscando algo en el condado de Dane y ella estaba buscando algo que se adaptara a sus necesidades. Dice, a esta edad ya tengo distintas posibilidades y no solamente era una buena oportunidad para el distrito en sí, sino para ella. Ella estaba buscando algo que coincidiera con ella. Something that felt right with you, que se sintiera bien contigo. I think that is awesome. Well, we have seen your entry plan updates thanks to the videos updates that you have been recording in this studio actually and that I have had the honor to translate and dub in Spanish. And we have gotten to be more informed directly from you, and I love your vision in equity. But I would love to know more specifically, I'm so sorry, my words, what are your plans for representation in the district? Hemos visto tus actualizaciones en el plan de entrada gracias a los videos que has hecho en este estudio y que de hecho he tenido el gran honor de traducir y doblar al español. Y hemos estado informándonos directamente por ti y amo tu visión de la equidad, pero me encantaría saber más específicamente cuáles son tus planes para la representación en el distrito. I think one of the number one things that we can do is have youth and families see people in the organization that they identify with. And dice que una de las cosas que son muy importantes es que quieren tener a familias y a jóvenes que puedan ver a personas en el distrito con quienes ellos se sienten identificados. And so really thinking about how do we recruit people, and then also more importantly, if we recruit them, how do we retain them? How do we make sure that we are not just creating belonging for kids and families, but our employees? Right. Dice, bueno, estamos buscando las formas en que podemos reclutarlos en el personal, pero más importante que reclutarlos, ¿cómo los mantenemos? Porque queremos que ellos también se sientan a gusto aquí y bueno, I think that is marvelous because it is you're thinking in the long term, estás pensando a largo plazo. No nada más es una cuestión de inclusión momentánea, it's not just a momentaneous inclusion, you know, like one more box to check, como una caja más que checar, sino está pensando en ambas partes, and you're also thinking in both sides, which that's what makes you so good at what you're at. Eso es lo que la hace muy buena en lo que hace, because you have this vision of here, there, all together, right? Esa visión de aquí, del otro lado y todos juntos. And I think I would just add, I think we have, because it is a long game, like I really appreciate your perspective of that doesn't just happen overnight. And in the interim, you know, how do we make sure that we have literature, that we have books, that we have curriculum that reflects a really global perspective about humans, so that it might not be your teacher that maybe represents your identity, but it's honored and it's present. Sí. Dice que, bueno, es una perspectiva global, es no nada más pensar en el momento, sino pienso, ¿cómo adaptamos la literatura, los libros? No nada más es la maestra que se ve como yo, pero a largo plazo, porque sabemos que es algo que va a tomar tiempo. Entonces dice, en el inter, ¿cómo podemos hacer llegar a ese lugar? Bueno, es también con el currículum y con lo que estamos mostrando de forma global que también tenga este impacto. Marvelous. Let's take a pause and get poetic with this classic from Spanish, Alejandro Sanz. Vamos a ponernos poéticos con este clásico del español Alejandro Sanz. Esto es Cuando nadie me ve. Estamos de regreso en el BMO Show Conectados, platicando con la superintendente de Monona Grove, doctora Tania Frederick, acerca de la inclusión. We are back at the BMO Show Conectados, talking to Monona Grove Superintendent Dr. Tania Frederick about inclusion. How would you like to get more involved with the non-English speaking families? ¿Cómo te gustaría involucrarte más con las familias que no hablan inglés? I think that that's an opportunity for me. We do have an interpreter in the district that I think has a really strong connection with our non-English speaking families, and that's something that I need to take the time and talk with her. And I always think about, I could make a plan on my own, but I need to know what families would be wanting and what would be useful.
Dice, bueno, esa es una oportunidad para mí. Tenemos a una intérprete en el distrito y me gustaría reunirme con las familias y hacerlo a través de ella, pero me gustaría escuchar la perspectiva de esta persona porque tiene una conexión más grande con las familias y me gustaría hacer un plan con ella. So you would do something hand by hand with her, Yeah. so you can meet the families. Yes. Así que haría algo con ella para poder conocer a las familias. Así que si ustedes les gustaría hablar con la superintendente, ella tiene toda la disponibilidad. If you would like to talk to you, I'm inviting the families. You have Yes. all the wanting in the world Yes. to talk to them. So do not be afraid about the language. We would make sure, I Yes. want to assume, Yes. that you find the right interpreter. Yes. Así que no tengan miedo de acercarse. Estoy asumiendo que el distrito tiene toda la disponibilidad y puede encontrar a un intérprete para que ella pueda hablar con ustedes. Let's not make that a barrier. No hay que hacer de eso una barrera. Any plans in the district to improve spaces and opportunities for these families? ¿Hay algunos planes en el distrito para mejorar los espacios y las oportunidades para estas familias? At the moment, no. And I think, to your point, what would families feel comfortable with? What does a space that you can enter into and ask for what you need, talk about hard things? What does that look like? And I don't know if that looks like in the school. I don't know if it looks like out in the community. I think that would be part of that conversation about where are there maybe differences that need to be bridged with how that communication and true collaboration goes together. Dice, por el momento no sé cómo se ve ese espacio, no sabemos si a lo mejor puede ser un espacio adentro de la escuela o afuera de la escuela. Eso es algo que tiene que platicarse y ver cómo se podría lograr para poder implementarlo. So it's like create this plan to implement it in the best way for the families. Hacer un plan para implementarlo de la mejor forma para las familias, para romper esa barrera again. I think that it will be good to break that barrier, right, for us. This is just my personal opinion, but Latinos, I'm talking for Mexicans, le estoy diciendo, esta es mi opinión personal, estoy hablando por mexicanos y latinos. We love community parties and reunions, right? Nos encanta la fiesta y las reuniones comunitarias. Y bueno, eso podría ser una forma. That can be a way. But when you are managing such complex topics, right? I can see why a professional setting might be better. Yeah. Pero cuando estás manejando luego a veces temas tan complejos, puedo entender por qué a lo mejor un setting más profesional, bueno, es entendible. ¿Crees que el déficit en el presupuesto afecte las iniciativas de inclusión? Do you think the budget deficit will affect the inclusion initiatives? I don't. I think creating spaces where people belong is really around attitudes. It's really around perceptions. It's really around people doing their own work and thinking about how they view differences and how do you help people see it as a value that doesn't cost any money. Yeah. Dice que no, que ella ve este tema como una cuestión de actitudes y perspectivas. Así que es la manera en que la persona ve a las otras personas o las diferencias. No se trata de dinero, se trata de una cuestión de percepción. I highly agree with you, but we are still in the move to improving things, and we would hate to see the minorities being affected by this. Le digo que completamente entiendo su visión, pero como seguimos siendo una minoría, creo que es un miedo de que este tipo de cosas económicas nos terminen afectando como minoría. Okay, well, thank you so much. I think that you nailed it. Gracias. Yo creo que le atinaste al clavo. Vamos a ponernos a bailar con esto de Prince Roy. Let's go and dance a little bit with Prince Royce. Esto es Tumbao, featuring Gente de Zona y Arturo Sandoval. Estamos de regreso en el BMO Show Conectados platicando con la superintendente de Monona Grove, doctora Tanya Frederick, acerca de la diversidad. We are back at the BMO Show Conectados talking to Monona Grove Superintendent Doctora Tanya Frederick about diversity. What would you ask to the community to help the district in the diversity and inclusion endeavors? ¿Qué le preguntarías a la comunidad para ayudar en los esfuerzos de diversidad e inclusión? I think sharing what would be helpful, coming forward with what they feel are barriers,
is important. Yeah. Que compartan sus opiniones, que nos compartan cuáles son para ellos las barreras, que se acerquen y comenten, siento que aquí hay una barrera. Great. What would you tell the non-English speaking families and Latinos in the Monona Grove community? ¿Qué le dirías a las personas que no hablan inglés, y a los latinos en la comunidad de Monona Grove? What would I tell them? That diversity is richness. It makes a community better. The more diversity we have, the more our students and our community grows and becomes much more reflective of the world. Que la diversidad es riqueza, que nos hace más grandes, que lo mejora y que nos permite tener una imagen más grande del mundo. When I ask you about what would you ask the community to help, you said to come forward and tell us what are the barriers. Have you had anyone coming and telling you or expressing you what might have been a barrier? ¿Has tenido a alguien que a lo mejor se haya acercado y te haya dicho, esto siento que es una barrera? About English language barriers? No, and I don't expect people to come to me. We have to do a better job of creating those avenues that feel comfortable and people can share. But at this point, no. I think translating the information, providing interpreters for families at parent-teacher conferences, things like that. There's a lot of things that are done. I think they're done to support individual families, but when you think community as a whole, no, we haven't. Dice, con respecto al idioma, nadie se le ha acercado, pero dice, obviamente, pues no se van a acercar directamente a mí, hay que hacer un trabajo, pero la información está ahí traducida en español. En algunas reuniones de padres y maestros también está esta opción. Entonces, I think that is something that will start growing if we see that you are approachable. Yeah. ¿No? Yo creo que es algo que va a crecer si vemos que tú eres una persona que está dispuesta, ¿no?, a platicar y que está abierta a hacerlo. How can we contact you? ¿Cómo podemos contactarte now that we are talking about contacting you? Yeah. Do you post things? I can give you my email. I can give you my office number. Yeah. There's lots of different ways. We can put everything in the graphics, but for the radio people, para nuestra audiencia de la radio, a través del correo electrónico, a través del teléfono, la pueden contactar sin ningún problema. Yes, and I will answer. Y sí les va a contestar, y me consta. and I know that she will, because she responded me. Well, thank you so much, Tania. Ha sido un gran honor platicar contigo y tenerte en nuestro distrito. Espero que todos tus esfuerzos nos traigan una comunidad escolar más inclusiva y saludable. I just want to thank you. It has been such an honor talking to you and having you in our district. I have a kid and hopefully another kid coming in the district, and I hope that all of your efforts bring us a healthier and more inclusive school community. I obviously worried about my kid looking like me. Claro que me preocupo por mis pequeños que se ven como yo, and I just love that you brought that vision and equity and inclusion. Me encanta que hayas traído esta visión, and I hope that it can grow and grow, and we can finally feel that we are all connected. Y quiero que crezca y crezca, y por fin nos vamos a sentir que todos estamos conectados. Any last words? No, just thank you, and I appreciate the bridge between the district and non-English speaking families that you're providing. Thank you. Sí, dice gracias y te agradezco esta conexión que estás trayendo entre el distrito y las familias que hablamos español u otros idiomas, that speak Spanish or other languages. No se pierdan el próximo show que viene el siguiente mes. Recuerden que pueden encontrar el formato de video en la página de YouTube del Monona Community Media y la aplicación Monona Go. Y escúchenos en WVMO o WVMO a las 12 de la tarde el tercer viernes de cada mes. Por favor, síganos en nuestras redes sociales como Conectados Radio Show. Let's say goodbye with this amazing song from Natalia Lafourcade. Esto es Soledad y el Mar. Remember to follow us on our social media as Conectados Radio Show. Listen to us at noon at WBMO, and also watch the video format of the show through the Monona Community Media YouTube page and the Monona Go app. Bye bye. Que en el canto de las olas me quisiera sumergir, embriagándome en su aroma, algo nuevo descubrí. Voy a navegar en tu
vienes tú. Vamos a dejar que el tiempo pare, ver nuestros